Este vídeo está patrocinado por la empresa UT Source, una empresa de venta de componentes electrónicos donde podremos encontrar nuestros repuestos para nuestras reparaciones y mantenimientos de equipos de audio. Además podremos consultar la hoja de características de todos los componentes electrónicos, todo tipo de información sobre la teoría y la práctica de estos componentes, que suministra componentes electrónicos a más de 180 países y a las principales universidades del mundo. Participa siempre en todas las exposiciones mundiales de componentes electrónicos y nuevas tecnologías en la fabricación de los mismos. UT Source, todo sobre componentes electrónicos. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al canal. Bueno, en este vídeo voy a hablar un poco sobre los altavoces que estáis viendo en pantalla, que son altavoces de alta fidelidad de la marca Technics. Bueno, de esta estética de altavoces yo realmente me enamoré hace muchos años cuando era joven. Bueno, y a día de hoy los tengo aquí conmigo en casa, aunque también me gustaría contaros en este vídeo la experiencia que pasé a la hora de comprar estos altavoces. Bueno, me estafaron a la hora de comprarlo, ahora os lo contaré. Bueno, poco a poco y con el tiempo quiero restaurarlos y dejarlos 100% funcionales y tal y como los veis en pantalla. Este altavoz en concreto es el modelo SB-E200 de la marca Technics, que es un altavoz de 3 vías y en el catálogo publicitario se define como un sistema de altavoces de fase lineal. Es una marca que pertenece al Olimpo de las grandes marcas de la época dorada del audio, que para mí fueron los años 60, 70 y 80. A día de hoy se habla de que los equipos high-end actuales pues serán el vintage del mañana. Tengo mis dudas, hay una gran cantidad de equipos high-end actuales que no creo que tengan nada que ver con el vintage de los años 70 y 80, ¿no? En esa época los fabricantes invertían mucho esfuerzo en investigación y desarrollo y se conseguían tecnologías capaces de hacer equipos de audio con muy bajas tasas de distorsión y con unas grandísimas calidades de construcción, de diseño y de sonido. Fue creada por la empresa Panasonic, anteriormente Matsushita, en el año 1965. Al principio esta marca tenía el objetivo de ser una referencia dentro del diseño y la construcción de altavoces de alta fidelidad de alta gama. Aunque inmersa en aquella revolución y explosión de los equipos de audio analógicos de aquella época, bueno, pues decidieron diversificarse en otros productos de los equipos de audio. Fue a finales de los 70 cuando aparece el altavoz SB-E200, en concreto ya metidos casi en la década de los 80. En el catálogo de 78 y 79 ya tenía una amplia variedad de productos de alta gama dedicada al audio hi-fi y al audio profesional. Y se había consolidado como un grandísimo fabricante de equipos de audio, donde destacaban sus platos giradiscos, que a día de hoy siguen siendo súper codiciados y súper valorados. Hacía de los tocadiscos verdaderas obras de ingeniería. Son muy conocidos sus grabadoras de cinta, bueno, en el formato reel to reel, y en el formato cassette, pues contaba con una serie de aparatos de muy alta tecnología. Ojeando este catálogo, pues me he encontrado con este preamplificador y con esta etapa de potencia. SU9600, SE9600. He conseguido los esquemas electrónicos de estos dos equipos, los he estado analizando y realmente me quedo sorprendido de la tecnología que implementaba en este conjunto pre más etapa de potencia. Muy pocas marcas high-end actuales alcanzan estas especificaciones y esta excelencia de diseño. En concreto me he quedado también sorprendido con la etapa de potencia SE9600, aunque quiero recordar que Technics unos cuantos años antes sacó al mercado el modelo SE10000, que fue la primera etapa de potencia que implementó una fuente estabilizada para la alimentación de los módulos de potencia y vuelve a implementar en este equipo una fuente de alimentación estabilizada para la alimentación principal de las etapas de potencia, garantizando a máxima potencia una desviación de los raíles de alimentación de más o menos 0,3 milivoltios, algo realmente que es para ponerse las manos en la cabeza. Es un diseño totalmente optimizado y consiguiendo que nada perturbe la reproducción de alta fidelidad, inclusive a muy altas potencias. Implementa un control para seleccionar la impedancia de salida del amplificador, no un selector de impedancia para decirle al amplificador que le vamos a conectar un altavoz de 2, 4, 6, 8 ohmios, no, sino un selector para determinar la impedancia de salida del amplificador. Y bueno, tiene una posición central que ellos marcan como normal, que es una impedancia muy baja de 0,08 ohmios. Podemos pasar esa impedancia de 0,08 ohmios a 2 órdenes de magnitud superior, creo que pone 8 ohmios, haciendo que este amplificador pase de comportarse como una fuente de tensión constante a una fuente de intensidad constante, comportándose
de forma equiparable a como lo hacen la mayoría de los amplificadores valvulares, y haciendo que la respuesta en frecuencia que da el amplificador se adapte a la curva de impedancia del altavoz a utilizar. Si alguien conoce alguna marca, algún modelo que implemente esta selección de impedancia de salida del amplificador, pues que lo ponga en los comentarios y así aportamos y aprendemos unos de otros. Quería pararme en este detalle porque me ha sorprendido a la hora de inspeccionar este catálogo buscando el altavoz SB-E200, que lo tenemos justamente en el apartado de altavoces de este catálogo, que comienza con esta indicación técnica de lo que Technics denomina fase lineal. No solamente ellos trabajan en alinear el centro acústico de emisión de los 3 altavoces o de los 3 drivers, como estáis viendo aquí, para que las señales generadas por cada uno de los drivers nos lleguen en fase hasta nuestro oído y podamos escuchar una reproducción exacta de la música grabada, sino también nos comenta que esto no solamente se consigue con la disposición física de los altavoces, sino también con el trabajo interno de los drivers elegidos y el crossover utilizado en el altavoz. Estas tecnologías están implementadas en el altavoz Technics SB-E200 que estáis viendo en pantalla. Un altavoz de alta fidelidad creado por una de las grandísimas marcas del audio japonés con la tecnología fase lineal. Bueno, pues ya estamos aquí con los altavoces Technics. Como he mencionado antes en la introducción del vídeo, pues fui engañado a la hora de comprar estos altavoces y me gustaría comentaros la experiencia. Pues justamente antes de la pandemia surgió esta pareja en venta en la página de Wallapop. Bueno, cuando saltó el anuncio, automáticamente me puse en contacto con el anunciante, me compartió su teléfono y a través de WhatsApp pues tuvimos unos cuantos días conversando, compartiendo afición. Yo le pedí que por favor me enviara fotos de los altavoces y vídeos funcionando. Todo iba perfecto, todo estaba estupendo. De hecho, acordamos que a principios de septiembre pues formalizaríamos la compraventa. Y así fue, llegó septiembre, formalizamos la compraventa. En los meses de verano, en las 10-15 veces que hablamos en 10-15 días distintos, le pregunté que por favor me dijera si todos los componentes internos del equipo eran 100% originales, a lo cual él me respondía que sí, que no había ningún problema. Bueno, pues llegó a principios de septiembre, formalizamos la compraventa, yo le hice el ingreso, él me los envió y ¿cuál fue mi sorpresa? Que cuando yo los recibo, los desembalo y los conecto al amplificador, pongo música y automáticamente me doy cuenta de que algo no sonaba bien. Se escuchaba un sonido encapotado, un sonido feo. Pues en principio pensé que estaban mal conectados, comprobé las conexiones, comprobé el amplificador, estaba todo correcto. Total, que no entendía muy bien qué pasaba, pero el sonido era claramente una decepción. Me armé de destornillador y me doy cuenta al momento de que el tweeter de arriba era un tweeter pues de juguete, no era el original, pues el altavoz estaba falto de agudo. Automáticamente me puse en contacto con este señor que hasta un momento antes que le dije que había recibido las cajas y que todo estaba perfecto, que estaba súper ilusionado, pues me puse en contacto con él y le dije que el tweeter no era el original, a lo cual este señor pues después de 2 meses hablando en varias veces, todo muy educado, todo muy respetuoso, tratándonos con una exquisitez, pues la verdad es que muy buena, pues resulta que en el momento que le comunico que los tweets no son los originales, los altavoces pues no los quiero, que los quiero devolver, a lo cual este señor pues me dijo que si no estaba de acuerdo y contento con el sonido y de acuerdo con lo que había llegado, que podía ir esa misma tarde a la policía, interponer una denuncia y automáticamente me bloqueó en WhatsApp, me bloqueó en el teléfono, me bloqueó en Wallapop y ya nunca más supe de él. Cuidado con este señor, vende
muchos equipos por Wallapop, por Como Ficho y no sé si también por Mil Anuncios. En un grupo de los que estaba antes, pues compartieron un vídeo de un salón con unos altavoces. Yo reconocí ese salón puesto que era el mismo salón donde él me enviaba vídeos de estos altavoces. Tuve la oportunidad de ponerme en contacto con él a través de ese grupo, pero no quise y pasé. Eso fue ya el año siguiente y no quise historia ninguna. Llevo un tiempo buscando los títulos originales, es muy difícil de conseguir. Sé que de vez en cuando han aparecido algunos, pues los conseguiré. Y ahora mismo lo estoy escuchando con unos tweeters de mucha más calidad de los que traía. Los que traía los tiré y le compré unos tweeters, creo que son alemanes, de muy buena calidad, y con eso está funcionando perfectamente bien. De todo modo, en cuanto consiga los tweeters originales, los pondré. Cuento esta anécdota por si le sirve a alguien que sea tan confiado como yo. Cuidado que no la pueden meter doblada, como solemos decir por aquí, y a mí me la metieron. De todos modos, son unos altavoces que a mí me encantan, que me fascinan. Quiero llevarlos a un carpintero, me lo deje perfecto, me lo laque, que quede bonito. Tiene un tono cerezo muy bonito. Estoy rehaciendo los filtros ya a uno de ellos. Creo que a este de aquí le he rehecho el filtro. Yo de verdad que a pesar de aquello, disfruto mucho de ello. Tienen un sonido muy bueno. Sí es verdad que en esta sala cualquier altavoz que ponga no hay mucho que hacer. Tiene muy mala acústica, por consiguiente no puedo disfrutar del gran sonido que tienen estos altavoces. Sin embargo, si me lo llevo a la sala de arriba, que es más pequeñita, que hay más materiales absorbentes, que es una sala un poco más neutra que esta es una sala muy viva, pues suenan realmente muy bien. La verdad es que me encanta el sonido de estos altavoces, los conmuto con otras parejas. En la sala de arriba hasta ahora no he conseguido ninguno que suene mejor que esto. Tengo ahora unos JBL también muy buenos, pero aún todavía no me los he subido arriba y lo he conmutado los JBL con los Technics. Para que veáis la importancia que tiene una sala, aquí un altavoz bueno, un altavoz que se supone bueno, se supone de calidad, he probado varios, no suenan bien por la acústica de la sala. Esta es una sala muy viva. Sin embargo, ese mismo altavoz lo subo a la planta de arriba y cambia radicalmente el sonido. Si yo escucho un altavoz en esta sala, pues podría decir que ese altavoz no me gusta. Si ese mismo altavoz lo escucho en la sala de arriba, pues podría decir que ese altavoz me encanta. Para que veáis lo relativo que es definir el sonido de un altavoz si no se mete en la ecuación la relación e interacción del altavoz con la sala. Bueno, pues no me enrollo más y vamos a pasar pues a describir de una forma sencilla este sistema de 3 vías de fase lineal, como lo llamaba Technics. Bueno, ahí tenéis la vista general de los altavoces. Como estáis viendo, efectivamente es un altavoz de 3 vías compuesto por un buffer de 12 pulgadas, bueno, y un conjunto de motor de compresión con bocina de radiación para los medios e igualmente para los agudos. Bueno, altavoces de radiación directa, altavoces de radiación indirecta. El conjunto pesa sobre 30 kilos y se monta sobre una base de madera con revestimiento en palisandro. La verdad es que según como le dé la luz, pues se aprecia unos tonos rojizos. La verdad es que es precioso el tono que va cogiendo la madera en función de la luz que le vaya dando. Es un sistema bar reflex, como se puede ver. La potencia máxima que aguanta musical es de 150 vatios y nominal RMS eficaz es de 100 vatios. La impedancia del altavoz es de 8 ohmios. El altavoz de grave tiene una sensibilidad de 94 decibelios cuando le aplicamos un vatio y medimos a 1 metro. El buffer tiene una sensibilidad bastante alta para estar en consonancia con la alta sensibilidad que se consiguen con los altavoces de radiación indirecta y en concreto con estas bocinas radiales. El ángulo de dispersión en el plano horizontal es de 150 grados, tanto para la bocina radial de medios como la de agudos. Es decir, tenemos cubierto un amplio campo de dispersión de los medios y los agudos. Aporta a la imagen estéreo que ofrece el sistema. Los pies que estáis viendo no son los originales, es otra cosa que quiero conseguir con el tiempo. Quiero que veáis que efectivamente en este altavoz, no en el otro sigue teniendo el filtro original, pero en este altavoz sí he cambiado o he reacondicionado o he reconstruido, mejor dicho, un filtro, ¿no? Siguiendo el esquema original que vamos a ver ahora en el manual del servicio técnico de este altavoz, con una serie de componentes audiófilos que tenía por aquí, pues monté el filtro. Una cosa interesante que podríamos ver es si realmente el comprar estos condensadores audiófilos aporta algo al sonido. Conmutar, por ejemplo, en un filtro paso alto para un tweeter, un condensador caro con un condensador barato, conmutar. En primer lugar, escuchar si nuestro oído detecta algún cambio a la hora de conmutar de un condensador caro a uno barato normal, y segundo, con el programa ARTA, medir la respuesta del filtro para ver si realmente hay diferencia entre poner condensadores que valen 20, 30 euros, 40 cada uno y un condensador que valga 1 o 2 euros. Bueno, vamos a acercar la cámara y vamos a ver esta zona de aquí.
Aquí tenemos una vista más cerca de la parte trasera. Bueno, aquí está el filtro que digo es una reconstrucción del esquema original que implementaba el equipo, y el filtro lo tiene montado en esta parte de aquí, como vamos a ver ahora en el otro altavoz. Puede aparecer un filtro normal, pues resulta de que tiene algunas transformaciones realizadas para aportar al concepto de fase lineal del equipo. El filtro original venía alojado en esta torre, en la cual tenemos también pues dos mandos que gobiernan a dos LPAD para el altavoz de radiación indirecta de medio y otro para el de agudos. Justamente detrás del LPAD no se ve, pero aquí hay unos pulsadores que son dos relés térmicos para la protección de los dos drivers. Quitando estos dos tornillos podemos extraer esta placa y ahí tenemos un conector que podemos ponerlo en dos posiciones. En la posición en la que está tenemos un sistema pasivo. Si quitamos el conector de esa posición y la ponemos en la otra, quitamos el filtro, independizamos los tres drivers y accedemos a ellos a través de estos conectores. Esto sería para un sistema activo. Al yo rehacer el filtro con este tipo de componentes, pues evidentemente no me cabía aquí dentro y decidí sacarlo fuera. Vamos a desmontar la torre del otro altavoz para que veáis originalmente el filtro que traía. Aquí estáis viendo los pulsadores de los relés térmicos que protegen a los drivers. Voy a quitar esta chapa principal. He quitado todos los tornillos, esto está todo suelto porque previamente he estado quitando tornillos. Los dos LPAD de 8 ohmios que implementa el equipo. Aquí está el filtro especial que Technics diseñó para este sistema de fase lineal. Vamos a pasar al manual de servicio técnico y vamos a ver el esquema electrónico del filtro y vamos a comentar algunas cosillas interesantes. Aquí tenemos el manual de servicio técnico que podemos encontrar en internet. Bueno, nos da algunos datos. La respuesta en frecuencia del altavoz está entre 37 Hz y 22.000 Hz. Aquí está la frecuencia de corte del crossover de 3 vías. Bueno, aquí también nos indica, por ejemplo, que si hacemos un sistema multiamplificado, es decir, un sistema activo, cuáles serían las frecuencias de corte recomendadas, y aparte que pongamos unos condensadores en serie con los drivers para protegerlos de posible ruido del amplificador. Y aquí está el esquema electrónico del filtro. Conectamos los drivers al filtro o bien los conectamos directamente a la borna para la multiamplificación, y por aquí tenemos la entrada de señal. Coge dos caminos, un camino hacia los interruptores térmicos que conectan directamente con los filtros de agudo y de medio, y otro camino hacia el filtro de grave. Podemos observar que el filtro de grave está compuesto por un filtro estándar LC con los valores que se observan aquí en pantalla. Sin embargo, los filtros de agudo y de medio son filtros especiales. Bueno, la pendiente del filtro es de 12 decibelios por octava. Sin embargo, podemos observar que aquí hay una configuración muy específica donde tenemos un condensador y una bobina en serie con un condensador. Esta es una configuración de filtro derivado en M, y esta configuración que estáis viendo aquí de dos condensadores y dos bobinas puestas en esta disposición es un filtro de K constante. La derivación en M y la constante K son coeficientes que habría que analizar dentro de las funciones de transferencia de los dos filtros, pero no son filtros estándar, son filtros específicos. En concreto fueron creados por Zobel, no me acuerdo ahora del nombre, y tiene una amplia teoría matemática detrás de estas configuraciones. Las ecuaciones de transferencia están muy alejadas de este filtro estándar. El hecho de que incorporara un filtro de derivación en M y un filtro de constante K también ayuda al concepto publicitario de este altavoz de fase lineal. Contribuye a una coherencia en la fase eléctrica a lo largo de toda la respuesta en frecuencia, que junto con la coherencia en la fase acústica de la disposición de los drivers en la caja, pues a todo este conjunto Technics lo llamó fase lineal. A la salida de los filtros de agudo y de medio, pues encontramos los atenuadores para poder regular la potencia de la emisión tanto del altavoz de medio como el de agudo. Es un filtro que parece sencillo, pero sus ecuaciones de transferencia son bastante complejas. Bueno, hemos visto el esquema del filtro, que aporta también al concepto de fase lineal. En esta parte del filtro tenemos el conector que he comentado antes. Aquí estáis viendo el pequeño motor de compresión para agudo que elegí. Sin embargo, el motor de compresión de las frecuencias medias es el original. La magia de este equipo está en las frecuencias medias, puesto que con el acoplamiento entre el motor de compresión y la bocina radial, pues se consigue un alto rendimiento, una claridad y una nitidez muy buena en este tipo de altavoces. Como podéis ver, efectivamente el filtro venía modificado con unos condensadores que alguien le pondría, al igual que estas bananas que no son las originales. Por supuesto, cables normales, cables muy normales. Poner aquí otro tipo de cable no va a mejorar absolutamente nada. Vamos a hablar un poquito ahora sobre los sistemas de radiación indirecta, que son los conjuntos formados por un motor de compresión y una bocina. En este caso tenemos dos sistemas de radiación indirecta. Este elemento de aquí, que se llama bocina, la función que tiene es aumentar la eficiencia y el ancho de banda del motor de compresión sin tener que aumentar la superficie del diafragma del motor de compresión.
En electroacústica, este sistema, la bocina, es un adaptador de impedancia entre el motor de compresión y el medio que lo rodea. Al poder adaptar la impedancia correctamente entre la pequeña superficie del diafragma del motor de compresión y la cámara de compresión, ¿no?, que está justamente después del diafragma, ahí tenemos una alta impedancia acústica. Sin embargo, el medio en el que se va a desenvolver ese sistema es de baja impedancia acústica, pues la bocina hace una adaptación entre la impedancia del motor de compresión y el ambiente que lo rodea, convirtiendo también las pequeñas superficies de radiación del diafragma del motor de compresión en una gran superficie de radiación constituida por la boca de la bocina. Esto se llama boca. La parte que va unida al motor de compresión se llama garganta. La boca del sistema ahora tiene una mayor superficie efectiva que el diafragma del motor de compresión. Por lo consiguiente, tenemos una mayor superficie de radiación y podemos controlar mejor la directividad de las frecuencias media, en este caso, o aguda en la bocina de agudos. De una forma sencilla, podríamos decir que una bocina es una guía de onda donde se lleva a cabo una transición suave de la impedancia acústica entre la garganta de la bocina, que es la parte más estrecha que va acoplada al motor de compresión, y la boca, que es la parte más externa. La verdad es que es una maravilla dentro de lo que es el estudio de la onda acústica, dentro del campo de la ciencia, que también forma parte de la ingeniería, que es la electroacústica. Las ecuaciones de cómo los frentes de onda se van desarrollando a través de esta guía de onda y cómo al final, a través del efecto de difracción, se dispersan por el ambiente, pues son ecuaciones diferenciales matemáticas de segundo orden, con un cálculo y un manejo complejo. Al final, vuelvo a reiterar, todos los equipos que tenemos en nuestras casas son ingeniería, y realmente si viésemos esas ecuaciones que definen estos sistemas, pues veríamos hojas y hojas y hojas llenas de decenas de ecuaciones diferenciales de segundo orden. El ancho de banda de funcionamiento de la bocina, delimitado por su frecuencia de corte, pues está en función de las dimensiones de la bocina y del factor de forma de la misma. En el catálogo publicitario del altavoz tenemos una sección del sistema bocina, motor de compresión. Vamos a acceder a este manual y vamos a seguir viendo algunos detalles de estos sistemas de radiación indirecta. En el catálogo publicitario podemos ver una sección de los dos altavoces de radiación indirecta, donde podemos apreciar las diferentes partes que conforman este tipo de traductores electromecánicos acústicos. Tanto la parte de agudo como la parte de medio tenemos la unión de un motor de compresión y una bocina, en este caso son bocinas radiales, y podemos apreciar los diferentes elementos que la conforman. La cámara posterior, el diafragma, la cámara de compresión y bueno, todo lo que es el elemento de corrector de fase. En toda esta zona es donde tenemos una alta impedancia acústica. Sin embargo, el frente de onda, según va avanzando por el desarrollo de la bocina, va experimentando un acoplamiento progresivo a la baja impedancia que tenemos en la boca de la bocina. Al final tenemos una superficie de radiación efectiva en la boca de la bocina bastante más grande que la que tenemos en la garganta. Vemos el núcleo magnético, vemos la bobina, las conexiones de la bobina, el diafragma. Esta pieza oscura es lo que Technics llama ecualizador de onda. Este es el corrector de fase que evita cancelaciones o amplificaciones debido a las altas frecuencias con las que vibran estas membranas en la cámara de compresión. Para evitar eso se pone el corrector de fase. Las ondas esféricas que genera el diafragma se convierten en ondas cilíndricas, cuya propagación en el interior de la bocina facilita ese acople progresivo de la impedancia acústica. El diafragma del motor de compresión está construido en aluminio de un espesor de 30 micras, por supuesto también con una bobina de aluminio que pesa menos, y el motor magnético tiene un flujo de 13.200 Gauss. Sin embargo, el núcleo magnético del altavoz de agudo está construido en alnico con un poder magnético muy similar al del altavoz de medio, es decir, 12.500 Gauss, pero al ser de alnico pues conseguimos mayores valores de densidades de flujo. Y bueno, las dos bocinas, tanto la del agudo como de la del medio, pues son de fundición de aluminio y cuentan con el material y amortiguadores de látex natural para evitar resonancia, que también es el punto débil de estos elementos acústicos. Este tipo de acoplamiento entre motor de compresión y bocina elevan el rendimiento del conjunto. Inclusive se pueden alcanzar rendimientos teóricos de hasta el 50%, cosa muy alejada del rendimiento de los altavoces de radiación directa, como es el buffer, en el cual los rendimientos en este tipo de altavoz electrodinámico pues difícilmente podemos superar el 5%.
Bueno, al final este tipo de altavoces, con sus virtudes y con sus carencias, pues intentan conseguir un sonido de alta fidelidad y con una respuesta medidas en cámaras anecoicas y bajo las condiciones del fabricante, que casi siempre es la clave, determinar cuáles son las condiciones de medición del fabricante por las cuales nos ofrecen las especificaciones. Bueno, pues contando con esas premisas, se obtienen curvas planas de respuesta, curvas lineales de fase y mínimas distorsiones. Realmente este altavoz suena muy bien. En este vídeo no voy a hacer ninguna prueba de música porque no quiero recibir una penalización de YouTube, pero en los siguientes shorts o cortos del canal me escucharéis estos altavoces sonando con diferentes tipos de música. Con respecto a lo que nos comenta Technics sobre la fase lineal, como hemos visto en el esquema electrónico, la configuración del filtro aporta a la fase eléctrica del sistema. Con respecto al alineamiento en fase acústico del sistema, la marca montó y ubicó los altavoces en un sitio específico para mantener la fase lo más lineal posible y que las tres componentes de la música, la componente en grave, la componente en medio y que la componente en agudo, pues lleguen al mismo tiempo a nuestro oído. Los centros acústicos de los tres drivers están escalonados. El centro acústico del altavoz de grave está aquí, sin embargo, tenemos remetido hacia adentro el centro acústico de la emisión de medios, que sería justamente aquí, y remetido también un poco más hacia adentro la emisión de frecuencia aguda a través del centro acústico del motor de compresión de agudo, que estaría aquí, para que las diferentes longitudes de onda lleguen por igual al punto de escucha. A esto se refiere también técnico como fase lineal. Bueno, aquí estamos viendo el buffer de 30 centímetros. Ya he comentado antes que tiene una sensibilidad de 94 decibelios a 1 metro de distancia cuando le aplicamos un vatio, para estar en perfecto equilibrio con la alta sensibilidad que dan los sistemas de radiación indirecta. La estructura del altavoz es de fundición de aluminio a presión, no resonante. Esta parte decorativa plateada está un poco manchada. Me han comentado que hay un producto para aplicarlo, lo tengo que conseguir y aplicarlo y limpiar toda esta parte plateada. El cono y la amortiguación son originales, que para mí es algo bastante importante, porque yo soy de los que piensa que cuando se cambia el cono o se cambia la amortiguación, pues ya es otro altavoz distinto, deja de tener los parámetros Ciel-Small originales. No me gusta comprar altavoces que tengan tanto la amortiguación como el cono cambiado, sobre todo la amortiguación. Bueno, pues nada, voy a ir terminando el vídeo. Espero que os haya gustado este sencillo vídeo descriptivo de estos maravillosos altavoces. Yo seguiré con el proceso de restauración de los mismos hasta dejarlos lo mejor posible. Estos altavoces ya van camino de los 50 años y pertenecen a toda esta época dorada del audio, de todas estas maravillosas marcas. Bueno, yo voy a decir mi opinión. Yo realmente pienso que esa época dorada del audio analógico, donde se construían esta grandísima cantidad de equipos maravillosos, ya no volverá. El mundo ha cambiado, la sociedad ha cambiado, todo ha cambiado a nuestro alrededor en estos últimos 50 años, y no digamos en este mundo eléctrico y electrónico. Esta época dorada del audio yo creo que no volverá. Bueno, pues nada, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos o nos escuchamos en el siguiente vídeo.